Hola, espero que estés muy bien. Bienvenido una semana más. Espero que estés teniendo una muy buena semana. Bienvenido al episodio número 100 de Serpientes y Palomas. Después de tantos episodios de estarlo anticipando, gracias a Dios, pudimos llegar a este día en el que estamos grabando y en el que tú estás ya escuchando este episodio. Antes que nada, pues quiero darle gracias a Dios por este hito al que llegamos, que yo lo imaginaba, o sea, yo realmente sí diría que yo sí imaginaba llegar a este episodio y a muchos más y espero llegar a hacer cientos de episodios, pero el proceso es lo difícil y yo me acuerdo cuando empezaba el pensar, algún día tendremos 100 episodios y cuánto tardaremos, e incluso al principio de este año que comenzamos, y si nos has escuchado durante este año alguna vez, he dicho que mi meta era subir un episodio todas las semanas, por lo menos un episodio cada semana. Ha habido semanas en las que hemos subido hasta 2 episodios, pero dije por lo menos un episodio de la semana. Y además se ha podido hacer que todas las semanas fuera el mismo día, en lunes. Entonces, le doy gracias a Dios. Y te comento porque a principios de año faltaban más de 30 episodios para llegar a los 100 o más, incluso, no me acuerdo. Pero sí pensaba, bueno, uno a la semana, pues van a ser bastantes semanas. Pero pues se da, hemos pasado ya todas estas semanas y hemos llegado, gracias a Dios, al episodio 100. Muchos expertos dicen que los primeros 100 episodios o videos que sacas son apenas con los que aprendes y a partir del 100 es cuando podrías decir que ya has mejorado y la verdad, coincido, ¿verdad? Pero igual siento que hemos mejorado desde hace bastantes, sobre todo este año, como si nos sigues desde el año pasado que empezamos, el año pasado empezamos muy bien y luego fui algo inconsistente, pero ya todo este año, gracias a Dios, me lo propuse y he podido hacerlo llegar a un episodio por semana y llegar hoy, esta semana de octubre del 2024, por si nos escuchas ya después, llegar a los 100 episodios. Espero que con el paso del tiempo, como te he platicado de este episodio, te voy a contar mi testimonio, te voy a platicar cómo llegué yo a Cristo, cómo el Señor me alcanzó y me transformó, cómo pasé de ser un ateo a ser un cristiano y además cristiano que trata de predicar el Evangelio a otras personas, explicarles, enseñarles, buscando quizá, y ya te contaré, buscando ser quizá aquel tipo de persona que a mí no me tocó encontrar hasta que Dios empezó a alcanzarme a través de una persona, ¿no? Pero antes de empezar, quiero pues comentar un par de cosas. Quisiera pedirte que, como es el episodio 100, pues tú nos digas, y ya sea que esto lo escuches en un futuro, no importa cuándo lo escuches, coméntanos. Recuerda que en Spotify ya puedes comentar también y obviamente en YouTube también puedes hacerlo. Pero coméntanos de dónde nos escuchas. Yo puedo ver las métricas al menos de Spotify y sé que tenemos gente que nos escucha, obviamente principalmente en México y principalmente en Chihuahua, pero también me aparece y tenemos reproducciones en prácticamente todos los estados de la República y el segundo país que más nos escucha es Estados Unidos y después no me acuerdo si Chile, pero pues tú desde donde nos escuches, cuando nos escuches, coméntanos ahí desde dónde, desde qué país o incluso la ciudad. Y si tú ya eres de Chihuahua, bueno, si no eres de la ciudad de Chihuahua, pues dinos de qué ciudad eres y le pones el estado, obviamente. Y si ya eres de la ciudad de Chihuahua, pues dinos quizá, no sé, la colonia o de dónde nos escuchas o cuándo nos escuchas o cómo nos escuchas. No sé, si eres de Chihuahua, quizá puedes decirnos un poco más porque, pues si eres de Chihuahua probablemente te conozco o al menos he escuchado de ti. Pero sí, eso es lo primero que te quería decir. Y además, la semana pasada se me olvidó comentar que ya tenemos canal de WhatsApp y además en todos los episodios ya estoy poniendo los enlaces a nuestras redes sociales o formas en las que te puedes comunicar con nosotros. Por ejemplo, el canal de WhatsApp. Si vas a la descripción de este episodio, en la plataforma que estés, vas a poder encontrar enlaces de principalmente, o primero más bien, el canal de WhatsApp, de Instagram, Facebook, TikTok, YouTube. Depende, si ya estás en YouTube, obviamente no viene el enlace a YouTube. Y, si no- y en Spotify, pues sí, ahí vienen todos porque no es como toda una red. Pero si te invito a que te unas más bien al canal de WhatsApp. Yo sé que mucha gente no conoce los canales de WhatsApp, apenas están ganando popularidad y lo que puedes hacer es básicamente como tener un chat con el que maneje el canal y tú no puedes responder como tal, puedes responder a través
de reacciones, pero no puedes escribir, no puedes mandar algo, pero es como una manera de tener más comunicación y cercanía. Yo sé que el grupo de WhatsApp o el canal de WhatsApp va a tener menos gente, pero por lo menos, por lo mismo, más bien, es una manera de estar más cerca entre nosotros, entre Serpientes y Palomas y tú. Y ahí estoy compartiendo durante la semana cuando subo episodios, recordatorios, los enlaces directamente. Si tú no quieres andar batallando o se te olvida, en el canal de WhatsApp puedes recibir y vas a recibir los enlaces de los episodios de cada semana. Además, comparto otras cosas que en otras redes no podría, ¿no? Por ejemplo, hoy domingo compartí una canción de alabanza que me gusta mucho y mensajes, ¿no? De que vamos a ir a la iglesia, de que te animes. Entonces, como algo más cercano, por eso me animé a hacerlo y no me molesta que seamos pocos. De hecho, al contrario, siento que es más íntimo por lo mismo. Y recuerda también que si tú de alguna manera quisieras contactarnos, pues por ahí por WhatsApp no podrías, pero la mejor manera siempre va a ser Instagram porque es donde más contenido subimos y donde más estamos al pendiente. Entonces, si quieres de pronto mandarnos un mensaje, alguna petición de oración o algo que quisieras, ya hemos recibido también ideas para próximos episodios que también puedes comentarlo siempre en Spotify, YouTube o donde quieras. Pero sí, si es como que contactarte con nosotros, puedes hacerlo a través de Instagram. Y ya después de todo esto, de esta intro muy larga, quiero ahora sí pasar a lo que vinimos, ¿no? Al episodio número 100 para contarte mi testimonio. Y pues yo comenzaría contando mi testimonio, yéndome un poco más atrás, obviamente, ¿no? Siempre tenemos que, para comprender el cambio que hay, tenemos que entender cómo eran las cosas para comprender por qué cierto cambio es diferente. Porque tú me puedes ver hoy hablar y predicar y hablar de Dios y expresarme de cierta manera, y pues te parece normal quizá porque así me conociste, ¿no? Muchos amigos, por ejemplo, de la carrera, pues me conocieron tal cual ya creyente, de cierta manera, pero si me hubieran conocido antes, hubieran entendido quizá el cambio que hubo. Y pues yo estuve, o más bien en mi familia, antes de estar en la escuela, mi familia básicamente pues era de gente creyente, creyente en un sentido de que creían en Dios, de que mi papá, por ejemplo, era muy católico, mi mamá no, iba a estudios bíblicos, de pronto a cultos cristianos y nos llevaba y todo. Y además estuvimos, y digo estuvimos porque mi hermana menor también, estuvimos en una escuela cristiana aquí en Chihuahua, que no voy a decir el nombre porque de pronto eran muy payasos en ese sentido con ese tipo de cosas de no graben aquí, no digan esto, no vayan a andar haciendo cosas con el uniforme porque luego salimos mal nosotros y cositas así. Entonces, pues mejor no lo menciono, además de que probablemente ni siquiera lo conocerías. Pero estuvimos en una escuela cristiana y pues ese era el contexto, ¿no? O sea, yo creo que es muy normal en una familia donde pues la mayoría de miembros creen, mis hermanos mayores también creían, iban de pronto a misa o también a algún estudio, era como que muy normal, ¿no? Pero sí, obviamente nadie estaba dedicado como tal a decir, es que yo veía que mi mamá leyera la Biblia, mi papá, eh, pues no, no era como tal, ¿no? O era como que costumbre ir a la iglesia, pues no, había periodos, ¿no? A mí me tocó ir al catequismo algunas semanas nada más y dejé de ir y para mis papás tampoco fue como que la gran cosa que dejara de ir. Y pues así crecí y llegado ya como a los 15 años estaba, me acuerdo que, y fue bien curioso, que pues yo tenía todo esto, ¿no? Yo creía de la misma manera que mi familia, de pues creo y pues ahí está y de pronto le pedimos y está padre de pronto ciertas canciones cristianas o está, es bueno ir a la iglesia. Y me acuerdo mucho que una vez andábamos en una tienda donde vendían DVDs y CDs de música y había una sección de documentales y hubo uno que me llamó la atención que se llamaba Religious, me parece, que es una combinación de la palabra religión y ridículo en inglés, ¿no? Como diciendo que la religión es ridícula. Me llamó la atención y llegando a la casa o días después lo busqué, lo vi en internet y pues eso me hizo pensar, eso fue como que el empujón de cuestionarme cosas, que no es malo, pero al no tener una base, no tener conocimiento verdadero, pues me hizo decir, sí, pues nadie nunca me había hecho estas preguntas y me están dando información que yo no conocía y me están rompiendo mis clichés, entonces quiere decir que siempre he estado mal y la gente que cree en esto o que cree en Dios, como lo dice este documental, está
están tontitos, ¿no? Están locos. Y tal cual, digo, uso así esas expresiones porque eso pensaba, decía, pues están tontos, están ignorantes, porque de eso, ese documental se burlaba como tal, o sea, era burla, está hecho por un hombre que es de cierta manera comediante, tiene su programa de donde tiene invitados y todo, pero hizo ese documental y se burlaban de las religiones que existían, más comunes en Estados Unidos, obviamente, y pues de los mormones, testigos de Jehová, cristianos, católicos, la Biblia. Y de eso me hizo pensar y empecé yo a buscar más cosas, ¿no? Empecé a ver sobre todo en internet recursos de ateos, documentales, debates, pláticas, charlas, libros. Y pues empecé a escuchar a los ateos más mm, conocidos, preeminentes en ese momento, como Richard Dawkins, por ejemplo, ¿no? Que es el padre del ateísmo moderno, sus libros, sus pláticas, debates. Y todo eso me llevó a decir, sí, pues primero di el paso que quizá aquí algunos se identificarán por donde están o lo que han vivido también. Yo dije, ok, sí creo, y luego dije, no, pues creo que a lo mejor como que sí puede existir una fuerza, algún Dios, pero pues no le importamos, ¿no? Es decir, no, obviamente no hace nada y obviamente no interviene con nosotros, simplemente existe, nos hizo y nos ve desde lejos. Y después, al paso del tiempo, dije, no, pues la verdad, siendo sincero, más bien yo creo que ni eso tiene sentido, más bien yo creo es que no hay, no existe un ser todopoderoso como tal. Y de ahí yo tendría alrededor de 15 años, más o menos. Es decir, también estás en una edad que eres impresionable, que eso te llama la atención, donde igual tienes muchas dudas, cuestionas muchas cosas que, como digo, no tiene nada de malo. Es bueno cuestionar, es bueno preguntarse y entender la razón de por qué creemos lo que creemos, de dónde viene, por qué hacemos lo que hacemos, que a ciertos adultos, sobre todo de generaciones pasadas, eso no les gusta porque a ellos les enseñaron, digo, no es por mala onda de su parte, sino que les enseñaron a no cuestionar. Es decir, se hacen las cosas así porque yo digo y vamos a ir a la iglesia y creemos lo que dice el pastor, el sacerdote. ¿Por qué? Pues porque ellos son personas de respeto y se les respeta, ¿no? Así como a los maestros también en su momento se les tenía que respetar y no se cuestionaba. Pero ya en una era más moderna, donde tenemos más acceso a la información, la gente tiende a cuestionar y también yo creo que a muchos no les gusta porque imagínate un maestro, ¿no? O un pastor quizá en otros tiempos que estaban limitados con recursos y vienen de un tiempo donde estudiaban y aprendían, pero estaban limitados y luego llega alguien que quizá a esta persona adulta le tomó años aprender ciertas cosas y encontrar ciertos recursos y actualizarse no es una opción que esté muy presente porque es difícil y no le han aprendido al internet tampoco. Y luego llega alguien que quizá ha leído lo más moderno o aquellos recursos que a esta otra persona le tomaba tiempo o dificultad conseguir, los ha conseguido fácilmente por el internet, se ha expuesto a ellos y a más, y luego llega y lo cuestiona y diga, oye, pero es que eso ya no es o así no era, o qué tal este otro argumento, o qué tal lo que dice tal persona. Y eso a los adultos que quizá batallaban con esta comunicación y este acceso a la información, pues obviamente les molestaba, porque era como, estoy desarmado en contra de alguien que no es que venga con mala intención, pero no me gusta. Aquí nos gusta que si estamos explicando algo nos estén diciendo, pero es que no, porque aquel y este. Quizá para alguien de mi edad y más jóvenes no les parezca mal, pero tratemos de ponernos en los zapatos de estos adultos, ¿no? De las personas mayores que nosotros, en los que para ellos era muy difícil estas situaciones, por esto que te comento. Pero bueno, yo me gustaba cuestionar y todo, y me topé a varios adultos que no les gustaba, ¿verdad? Y yo les caía mal. Por eso, que a mí no se me hacía mal, no se me hacía mal cuestionar. Lo que sí diría yo, que esto es importante, es que la actitud que yo tenía no era la mejor tampoco. Es decir, yo siempre cuando cuento mi testimonio digo y reconozco que yo no era un ateo buena onda, ¿no? Yo he conocido ateos que, no, pues yo respeto, que la verdad en parte siento que es eh, como darte la vuelta o tratar tratar de fumar la pipa de la paz, pero siendo un poco deshonestos, porque en ese yo respeto y cada quien, la verdad, si fueran honestos, también dirían, pero estás bien mal. Y para mí, porque frente a la persona pueden decir, yo respeto y cada quien, y luego ves que también en sus círculos de no creyentes se burlan
y hacen mofa y tal cual, una burla, ¿no? Entonces, pero como el nuevo ateísmo también se jacta de ser lo correcto y sí comportarse como personas sanas, no como aquellos locos que creen tonterías, tienen que ponerse también esta máscara de no, no, yo respeto porque yo soy lo que tú deberías ser. Yo sin tener un Dios, yo sí respeto y yo sí trato bien, no como tú que eres alguien intolerante y que tú no respetas y que tú le dices a todo el mundo que está mal. La verdad, y esto te lo digo como tal, los que son ateos, aunque lleguen a ponerse esa máscara, y no lo digo como que se oculten, sino que están pretendiendo, ellos también creen que tú estás bien mal, y ellos también creen que tú eres un ingenuo y que tú eres alguien que no entiende las cosas. No es tan diferente a como muchos creyentes llegan a ver a aquellos que no creen en Dios, ¿no? Dicen, pues ¿cómo tú no vas a creer? O sea, ¿no te funciona acá el hámster o qué? Es lo mismo, ellos solamente tratan de verse de esa manera o proyectar muchos, no todos, pero los que conocen un poco más el movimiento, tratan de proyectar eso porque están al mismo tiempo argumentando a favor de que no se necesita un Dios para ser respetuoso, para tratar bien a los demás. Pero como te digo, es una careta porque ellos mismos te van a considerar un loco, te van a decir que estás pues mal, que cómo eres ingenuo, que cómo eres tonto, cómo eres ignorante, pero pues es algo que se tiene que hacer, ¿no? Que digo, o sea, tienen que hacerlo porque pues su ideología se los exige si quieren ser coherentes. Aquel que no es coherente defiende todo y nada al mismo tiempo y se contradice y ellos, de cierta manera, al no contradecirse o querer argumentar, como te digo, que no se necesita un Dios, que las creencias y religiones son inútiles, pues dicen, mira, yo te trato con respeto y te dejo, pero con cierta superioridad. Que te comento esto que hay que tener cuidado porque los creyentes también pueden caer en esto. Y hay que tener cuidado con el corazón y la actitud, porque si ellos se ven mal, nosotros peor. Ellos lo hacen por sus razones y nosotros no deberíamos ser así por nuestras razones, sino que la Biblia dice que deberíamos tener compasión, que deberíamos amarlos, que deberíamos no tener un amor fingido, sino genuino. Entonces, aquí tenemos una cuestión que ya hemos hablado varias veces en episodios de esto, donde dos cosas se ven muy parecidas, donde aparentemente en los dos hay tolerancia, respeto, lo que quieras, pero un grupo lo va a hacer, sí, para defender su argumento, pero no por un respeto genuino, por un amor genuino, pues sí puede haber respeto, un amor genuino, y nosotros debemos estar motivados, dirigidos por nuestro Dios, a hacerlo con compasión y amor, no fingido, no pretendiendo para decir, es que yo tengo que verme así porque como cristiano tengo que actuar así y hablar de esta manera. Eso pues sería hacer lo mismo que ellos y estaríamos cayendo erróneamente en eso, en ponernos máscaras porque bueno, es lo que tengo que hacer. No, tenemos que amar de forma genuina, verdadera. Y si yo diría, bueno, claro, pero pues ¿cómo si no los amo? Bueno, es ahí donde tenemos que pedir la intervención de Dios y pedir que Dios obre en nuestros corazones y nuestros espíritus para poder verlos como Él los ve, ¿no? Que es una oración que al menos yo hago constantemente y te comparto, pedirle a Dios que me dé sus ojos para ver aquellos, todos los que están fuera de mí, ¿no? Fuera de quién soy yo, porque tanto creyentes como no creyentes, pero verlos como Él los ve. Y eso evitará o ayudará a que en vez de nuestro primer instinto ser juzgar, pensemos con compasión o con amor. Entonces hay que tener cuidado en eso, en esas actitudes, porque como te digo, yo tenía este tipo de actitudes también. Yo hablaba con mis compañeros cristianos que no al ser escuela cristiana no todos eran cristianos, tampoco quiero que tengas esa idea. Varios maestros sí lo eran, otros no, y no todos los estudiantes, no todos mis compañeros eran cristianos. De hecho, yo diría que la mayoría no lo era, pero el porcentaje de cristianos, de mis compañeros cristianos, que sí lo eran, seguramente era mucho más alto que en otras escuelas. Pero no es como que 90% fueran cristianos, no. Pero pues un porcentaje más alto, ¿no? Quizás si en otras escuelas tenías uno o dos compañeros, yo tenía cinco o seis en mi salón que eran cristianos. Y entonces pues así era, ¿no? Pero con mis compañeros, pues yo sí te digo, era como un ateo mala onda, digo yo, porque yo me burlaba y decía, no, pues que eso que creen no tiene sentido. Y la manera de cuestionar, que esto también, pues hay que tomarlo en cuenta, que no lleva a nada, ¿no? Ese tipo de manera de cuestionar de, pero a ver, dame la respuesta, pero ves, si no me respondes es que tú no sabes, pero y si no me respondes es que me estás dando la razón. Cuando no necesariamente es así y hay que tener también sentido común en eso o sea, ser humilde como para decir, pues no porque esta persona no me pueda dar los argumentos de su fe,
significa que su fe es vana. Porque si lo que quiero hacerlo sentir es eso, pues voy a hacer ese tipo de comentarios. Y ya no es un argumento o un debate sobre qué es verdad y qué no es verdad, sino que es una conversación donde el propósito es hacerte sentir mal porque tú no sabes responder, porque tú no sabes qué decirme. Y de nuevo, es algo que deberíamos evitar. Cuando hablamos con personas de otras fees o que no son creyentes, deberíamos buscar primero que nada entender qué creen y no asumir y tratar de entenderlos como persona porque entonces podemos saber también cómo hablarles y de qué hablarles. Ese tipo de evangelismo donde eh, no me importa mucho tu vida y solamente vengo a darte unos puntos que me aprendí, unos pasos que me aprendí, sí llega a tener éxito, no quiero decir como que no funcione, pero siento que tiene su lugar donde usarse, pero también la mayoría de nosotros tenemos gente en nuestras vidas con las que convivimos, con las que sí hablamos constantemente y con las que podremos entablar una cierta relación para poder hablar con ellos de lo que ellos necesiten escuchar y el Evangelio presentárselos de una manera que sea más relevante para sus vidas. Porque bueno, yo sí me encuentro con alguien que quizá batalla con la ludopatía, que es esta adicción a apostar, y yo le hablo y le doy versículos sobre que Dios puede sanar su enfermedad. Quizá la manera de presentárselo diría, o sea, entiendo, pero como que yo no me siento enfermo, y aunque podríamos mostrarlo y decir, no, es que mira, es una enfermedad y todo, a lo que me refiero es que puedes mejor, entendiendo realmente cuál es su problema y cómo se sienten y con qué batallan, puedes hablarles algo de parte de Dios directo para ellos, que era como Jesús también se comunicaba con las personas aquí en la tierra, ¿no? Es decir, platicaba con cada uno de su situación y los encontraba en su situación. Tenemos a la mujer en el pozo. No llegaba Jesús con la mujer en el pozo y le hablaba de otras, o le daba el discurso que le dio a Zaqueo, por ejemplo, ¿no? Entonces es necesario también escuchar que Jesús era lo que hacía, se detenía y le daba su completa atención a las personas con las que estaba, sin preocuparse y sin andar apurado, y entonces podía hablar con ellos. Y yo creo que mucho de lo que sintieron las personas que estuvieron con él fue sentirse vistas y escuchadas. Entonces no hagas lo que yo hacía, porque pues eso no es, ¿no? Hablar con alguien solamente para hacerlo sentir incapaz y que no sabía, cuando yo tampoco sabía mucho, yo no es como que yo hubiera leído la Biblia como para argumentar y repetía más bien los argumentos que había escuchado, pero por todo esto, también digo, si tú nos sigues en redes sociales, en Instagram sobre todo, constantemente me toca gente que comenta cosas, ¿no? Que eso es pura mentira, que ingenuo, eso no es cierto. La Biblia ha sido traducida 100 veces, ¿cómo puedes creer en ella? Ha sido modificada y editada. Argumentos que yo sé que mucha gente, informados a diferentes niveles, ¿no? Habrá alguien que diga eso simplemente por repetir lo que viene en un video y habrá alguien que lo diga porque sí lo vio en un video, pero ha escuchado un poco más y ya investigó un poco más, aunque obviamente varias de estas cosas que te dije son falacias, no son reales, pero cuando me topo gente así en los comentarios, me acuerdo de mí y trato de responderles, digo, muchos yo he visto que responden con sarcasmo, insultando en los comentarios de mis videos, creyentes que le dicen, ah, cómo eres tonto, que no sabes, es que tú te crees esto y aquello, y empieza una discusión, como te digo, que no va a llevar a nada. Entonces yo muchas veces trato de no contestarles, o si es una pregunta genuina, porque muchas veces solamente para criticar y es donde digo, ahí no está buscando una respuesta. Pero cuando alguien tiene una pregunta genuina, pues trato de responder. Porque yo no voy a cambiar su corazón cuando realmente ni siquiera buscan la verdad, sino que buscan burlarse de aquellos que no piensan como ellos. Pero bueno, hasta este punto, yo así duré 2 años, como hasta los 17 años, más de los 17, en esta actitud, en este punto. Obviamente tampoco, digo, ahora desde de este lado y con lo que he estudiado y aprendido y escuchado, digo, qué bueno que hubo muchas cosas que no me cuestioné, porque me hubiera dado cuenta de la verdad de la cosmovisión atea, me hubiera dado cuenta que, por ejemplo, la vida no vale nada, como dice la canción, que la vida de las demás personas no vale nada porque bajo la cosmovisión atea no somos nada más que polvo de estrellas, el bien y el mal no existen, nosotros lo determinamos. Y pues bajo esa cosmovisión, realmente la gente puede hacer lo que se le dé la gana, incluso lastimar a otros, abusar de ellos, y no pasa nada porque no somos nada. Digo, aunque alguien grite y llore de dolor, pues no es nada. En la escala del universo, si pudiéramos ver a una persona siendo abusada o golpeada o sufriendo, si viéramos una imagen satelital o si pudiéramos salirnos del planeta Tierra y ver el planeta Tierra
eso no sería nada, ni 1 millón de personas sufriendo. O sea, desde el cosmos no es nada. Y en lo que tiene de existencia el universo, en el espacio-tiempo básicamente, pues tampoco sería nada, ¿no? O sea, 1 hora, 2, 3 días de sufrimiento de alguien en la escala del tiempo del universo no es nada tampoco. Digo, qué bueno que no me puse a pensar en esas cosas porque esos pensamientos los que llevan a muchos a la depresión, a cometer cosas que dicen, pues es que no importa, o sea, tu autoridad me podrás decir que importa, pero la verdad es que nada de esto importa. Todo lo hemos inventado, las leyes, la moral, todo esto es inventado, entonces realmente no tiene un efecto ni quitarme la vida, ni quitar la vida a otras personas. Y estando en este punto, digo, mis compañeros ya sabían que yo no creía, que si platicaban conmigo les iba a decir muchas cosas. Ya muchos amigos míos, cristianos, mejor ni tocan el tema, no porque que también en esto, y siempre hago énfasis, a mí me tocaron, y los quiero mucho a mis amigos cristianos de la escuela, de la preparatoria, pero me tocaron amigos que no sabían darme respuesta. Me tocaron amigos que yo les preguntaba y decían, pues yo no sé, pero yo tengo fe. Y varios de ellos se han alejado de la fe, momentáneamente o hasta el momento, porque seguramente pues ese argumento de yo tenía fe, yo creo, pues es que yo he sentido bonito, pues que a mí me gusta la música cristiana y a mí me gusta cómo predican y se me hacen padre algunos versículos. Ese tipo de argumentos quizá en ese momento les servía porque no se cuestionaban. Pero cuando llegó otro punto de cuestionarse y donde otras cosas se vean más atractivas también, el preguntarse, ¿y por qué sigo viviendo así? ¿Por qué sigo haciendo esto? Las respuestas que ellos tenían y que me habían dado a mí no fueron suficientes. Y sin duda no eran suficientes. No satisfacían a nadie. Eran argumentos, más bien que no eran argumentos, eran frases que se habían escuchado en la iglesia, que les habían dicho, si alguien te pregunta tal, tú di esto y wow, eres un guerrero de la fe y no van a saber qué contestarte. Puras mentiras también. No que fuera mentira lo que decían, sino que eso nadie va a poder contestarte y no van a saber qué decirte. Pues no, y estaban muy mal realmente mis compañeros que les mando un saludo. Pero eso también fue un motivante para mí más adelante de yo querer ser esa persona, como te decía al inicio. Yo querer ser diferente a mis compañeros. Yo ser aquel creyente que si tú ibas con él, no que fuera a tener todas las respuestas, no las tengo obviamente, pero que tú pudieras saber, él al menos va a hacer un esfuerzo por responderme y que si no tengo la respuesta de inmediato, decir, déjame te investigo y déjame busco, porque yo quiero poder responderte y que cuando alguien buscara de verdad, pudiera saber que sí hay respuestas. O incluso si fuera por discutir, decir, mira, yo sé que lo dices por, o sea, sé que no tienes un interés de realmente conocer la verdad, o sea, creer en esto, pero déjame te digo que sí hay respuestas. No es algo que apenas te estés cuestionando tú y nadie más se hubiera cuestionado en la humanidad. Y eso fue uno de los motivantes para mí más adelante. Algo que me motivó a estudiar y leer y leer y leer y leer y seguir investigando, ¿no? Pero ya en este punto, como a los 16, o cerca de los 17 más bien, eh, llegó un maestro a la escuela donde estaba, ¿no? Ahí mismo en la preparatoria, que es Lucas, le mando un saludo a Lucas. Y él era maestro de inglés, no era maestro de ninguna materia como tal de religión o de valores, ¿no? Que en las clases de valores nos ponían historias bíblicas o nos leían la Biblia. Y él fue, aunque te digo que había varios maestros creyentes, él fue el único, o el primero al menos, que, y sí diría que el único, que nos predicó como tal. O sea, que no nomás dijera, vamos a leer este versículo, y qué bonito versículo, y yo soy cristiana también. No, que nos expusiera a verdades bíblicas, y lo primero que yo me acuerdo que hizo, o no lo primero, pero algo que hizo con todos los grupos a los que les daba clases fue llevarlos a ponerlos a ver una película cristiana de un testimonio de un artista que le gustaba a él, y al final contar su propio testimonio y exhortarnos o animarnos a buscar a Dios, y buscaba una reacción, ¿no? Es decir, predicó el Evangelio. No hizo mucho más, no, obviamente sí hizo mucho más cosas ahí en la escuela, como orar por personas, tener estudios, hablarles, pero lo que me refiero es que no hizo algo que tú dijeras, wow, eso es sobrehumano. Hizo lo que yo creo que la palabra nos manda a hacer, o sea, es decir, fue obediente y Dios respalda la obediencia, porque a final de cuentas no iba a ser Él el que cambiara los corazones, ni Él el que trajera convencimiento de pecado, era Dios, el Espíritu Santo, pero sí fue el instrumento que Dios utilizó
porque él estuvo dispuesto a ser usado y él tuvo la inquietud y el deseo, que era algo que todos podíamos ver. Yo creo que cualquiera que fue su maestro, su estudiante, podría decir, se notaba que él tenía la inquietud de predicarnos y que tenía el deseo de que buscáramos a Dios. Y siempre lo hacía no una manera de criticarte y juzgar y condenarte, sino, mira, si hay respuesta. Yo me acuerdo que mucho a mí lo que me motivó a leer la Biblia después de eso, no fue cuando predicó su testimonio y cuando nos puso la película lo que me motivó. De hecho, yo decía y le decía a mis compañeros, quisiera tener ahí una plática con él para decir, no, yo sé que pues, es cristiano y todo esto, pero yo creo que no me podría responder estas preguntas. Nunca sucedió, pero lo que sí me motivó y creó en mi curiosidad fue las cosas que nos platicaba de la Biblia. Ya fuera enfrente, o sea, cuando estaba en algún tiempo libre en las clases, o cuando estábamos platicando con él porque se acoplaba con nosotros, pues no era tan grande la diferencia de edad, y se acoplaba con nosotros a platicar. Y ahí le hacemos preguntas, yo me acuerdo hacerle preguntas o nos platicaba, ¿saben que en la Biblia esto y esto y esto y hay ángeles que se ven así o asá? Y eso, o sus experiencias de pronto, y a mí me llamaba la atención, porque no me había tocado alguien que hablara así de su fe, de sus creencias, que es donde te digo, te animo a que lo hagas, porque mucha gente dice, no, yo mejor no platico eso porque incomoda a la gente. Pues es tu vida, tú platica sin imponerles y sin criticarlos o condenarlos. Lo triste es que muchas veces nos han enseñado a hablar así de esa manera, de que predicar es criticar y condenar y decir, sí, yo soy cristiano y yo no tomo, yo no fumo y con gente mientras está fumando, ¿no? Pues claro que van a sentir que le estás tirando una pedrada y van a decir, no, mejor frente a él ni lo hagan. Pero eso fue lo que me llamó la atención y yo empecé a cuestionarme entonces ahora mi ateísmo y no cuestionarme de si era cierto o no, sino decir, bueno, ya investigué mucho, ya leí bastante del ateísmo, pero no me he puesto a ver los otros argumentos. O sea, he visto los argumentos, pero refutados desde este lado. No he visto los a favor bien desde su perspectiva. Y dije, uno de los primeros pasos sería leer la Biblia. Y entonces empecé yo a leer la Biblia, que ya lo había hecho yo creo que un año y medio antes de eso, pero aquella vez lo había hecho para buscar errores, para buscar cosas que pudiera decir esto no debe ser, esto está mal, esto es tonto. Y ahora lo leí con otro espíritu, con otra actitud, de decir, bueno, pues voy a ver si es cierto, porque como que algo hay o digo, hoy puedo decir que es el Espíritu Santo, ¿no? Algo que te está empujando a decir, pues no estoy seguro, puede ser, por qué será así, pero quiero leer, quiero buscar. Y al leerlo así y pasar los días, dije, bueno, pues dije como que voy a ver qué tal, pero pues creo que también debería hablarle a Dios, ¿no? Debería decirle, Dios, mira, te voy a dar una oportunidad, y esto fue mi oración, te voy a dar una oportunidad de que me demuestres de que eres verdad. Digo, yo sé que no me tienes que responder, pero pues me gustaría que lo hicieras si es que existes, porque si existes, sí quiero saber si existes, me interesa, no quiero quedarme errado en mi concepción, mi idea. Y pues simplemente le decía eso, ¿no? Y de pronto, pues como que yo trataba de ser lógico y decía, pues si voy a buscar a Dios de cierta manera, pues debo de hacerlo de la manera correcta al menos, ¿no? No puedo, si la Biblia que estoy leyendo dice no se haga esto, pues no, debería no hacerlo, ¿no? No voy a hacer sacrificios humanos buscando, o de animales, buscando a Dios, cuando al menos en el Nuevo Testamento eso no sucede, ni se alienta, ni dice que debe ser así. Pero hubo una inquietud que a mí me llegó cuando de pronto le hablaba a Dios, que mis oraciones eran de 5 minutos, pero mi inquietud llegó a ser decir, oye, bueno, Dios, yo veía que mi papá, católico en ese momento, gracias a Dios, el Señor lo alcanzó y hoy es también cristiano, pero en ese momento yo veía que mi papá rezaba, ¿no? Antes de acostarse cuando se levantaba, rezaba y tenía su crucifijo y lo tocaba y se persignaba y lo besaba y hacía sus rezos antes de dormir, pero lo hacía pues en su cuarto y con la puerta abierta, no para que lo escucharan, pero no me le molestaba que lo escucharas. Y yo en mi razonamiento decía, bueno, mi papá lo hace así, obviamente sin pena ni nada, porque él dice, pues sí, yo creo. Pero yo decía, pues no sé si a lo mejor Dios no me escuche, porque yo cuando le hablaba a él, lo hacía en mi cuarto de la noche, cerraba la puerta y me ponía a hablar mis 5 minutos, ¿no? Que para mí era mucho. Y yo decía, pero ¿y si no me responde? O sea, yo quería como que asegurarme de que no quedaran excusas para que me respondiera. Y yo decía,
¿qué tal si no me responde porque estoy cerrando la puerta? Y eso pues como que puede significar que me da pena que me vean porque tengo años refutando a mi familia, diciéndoles que pobrecitos y que mensos y cosas así. ¿Qué tal si dice Dios, no, pues que como te dio vergüenza, no te respondí? Digo, esa era mi mentalidad sin conocer a Dios, ¿verdad? Y me acuerdo que hubo un día en la noche que estaba en el pasillo de mi casa y viendo mi cuarto decía, la cerraré, no la cerraré, la cerraré, no la cerraré. Y al final dije, bueno, la voy a cerrar porque pues sí, como que no me gusta que me vean, ¿no? Y, y en esa oración que hice esa noche la cerré y me puse a hablarle a Dios y le dije, Señor, me siento mal de cerrar la puerta, no sé si debería o no, no sé si está mal o no, no sé si por eso no me vas a responder y yo quiero que me respondas. Y le dije, ayúdame, ¿no? Ayúdame a ver si debería cerrarlo o no, si me vas a responder o no, si está mal o si no pasa nada, ayúdame Dios. Y esa fue mi oración entre otras cosas. Y ya me iba a dormir y en ese tiempo ni Biblia tenía. Entonces yo la leía en la aplicación de la Biblia que había en ese momento, ¿no? Que es ahorita la que más se usa. Y cuando la descargas, yo como no sabía tampoco ni de versiones, de nada de eso, pues la que te venía era la traducción al lenguaje actual, ¿no? Que es como muy accesible. Que a lo mejor para estudio muchos dirán, uy, no, esa no sirve, pero pues es la que venía y yo sin saber mucho es la que empecé a leer. Y antes de dormir ya me iba a acostar y como que dije, porque estaba leyendo la Biblia, te digo, empecé primero leyendo la Biblia y luego empezando a hablar a Dios. Y dije, pues voy a leer un poco más esta noche, ¿no? Antes de dormirme, trataba de leer antes de dormirme y al despertarme, antes de irme a la escuela. Y entonces dije, pues voy a leer tantito, un capítulo 2. Digo, tampoco sabía mucho eso de los libros ni capítulos, pero pues yo nomás empecé a leer donde me salió y se había abierto en Mateo, ya tenía un par de días leyendo, digo, no tenía mucho. Y empecé a leer, digo, sin saber mucho, estaba en Mateo, pues yo ni sabía quién era Mateo ni nada. Y empecé a leer Mateo capítulo 6 en traducción del lenguaje actual, que te animo a que me acompañes. Y pues empecé a leer, ¿no? Y luego llegué al versículo 3 por ejemplo, y voy a leer. Para que entiende que esta es mi pregunta, yo no sé mucho de la Biblia, ni sé mucho de Dios, yo solamente le dije eso a Dios, pasó esta situación, y luego empecé a leer donde me quedé, y empecé a leer, voy a empezar en el versículo 3 para que puedas entender mi reacción que tuve en ese momento. Y empecé a leer, bueno, empecé desde el versículo 1 obviamente, pero continué y para no leerlo todo, el 3 dice, cuando alguno de ustedes ayude a los pobres, no se lo cuente a nadie. Así esa ayuda se mantendrá en secreto y Dios el Padre, que conoce ese secreto, les dará a ustedes su premio. Cuando ustedes oren, no hagan como los hipócritas. A ellos les encanta que la gente los vea orar. Por eso oran de pie en las sinagogas y en los lugares por donde pasa mucha gente. Pueden estar seguros de que no tendrán otra recompensa. Cuando alguno de ustedes ore, hágalo a solas. Vayan a su cuarto, cierre la puerta y hable allí en secreto con Dios, su Padre, pues Él da lo que se le pide en secreto. Cuando ustedes oren, no usen muchas palabras como hacen los que no conocen verdaderamente a Dios. Ellos creen que porque hablan mucho, Dios les va a hacer más caso. No los imiten porque Dios nuestro Padre sabe lo que ustedes necesitan, aún antes de que se lo pidan. Entonces aquí alguien podría decir, obviamente, eso es una coincidencia, eso es una coincidencia que sucedió, pero yo creo que aquí el versículo 8 lo explica muy bien. Su padre sabe lo que ustedes necesitan aún antes de que se lo pidan. Yo no creo que fuera coincidencia que ese mismo día me llegara la preocupación, pero una preocupación verdadera, o sea, podría haber sido un día antes, un día después, pero ese día, sin saber, que ahí era lo que iba a leer en la noche, que tampoco era como que tuviera muchas ganas de leer, pero simplemente algo dijo, pues lee un poco más. 15 minutos me acuerdo que dije. Y yo creo que es el Espíritu Santo el que me estaba moviendo a orar, que fue el que puso quizá esa preocupación, que me lo trajo a mente y que ese mismo día que yo tuve esa preocupación y que se lo pedí a Dios y que además tuve ese impulso de leer 15 minutos antes de dormirme y que justamente fuera Mateo capítulo 6 y que además gracias a Dios estuviera en esta versión de traducción en lenguaje actual porque en la Reina Valera también lo dice de otra manera, ¿no? Pero aquí está muy claro en palabras las mismas palabras que yo había usado. Y aquí yo entendí y creí dos cosas. Una, que Dios me estaba escuchando y dos, que sí me respondía
y que principalmente lo hacía a través de su palabra. Yo dije, ok, me estás escuchando y me respondiste a través de la Biblia. Y aquí no quiero decir que, entonces cuando quiero pedirle a Dios algo, simplemente oro y voy y abro la Biblia a ver. No, no, no se trata de eso. Pero entendí que Dios habla a través de su palabra y que cuando le oras, puede usar su palabra para responderte. Porque ahí está. Obviamente si la conoces, al traer una pregunta, una oración, el mismo Espíritu Santo te recuerda la palabra. Pero eso entiende que este es ese momento donde yo no conocía y no entendía todas estas cosas. Para mí fue muy claro eso. Te escucho y te respondí. Y ahí fue donde me lo tomé más en serio y dije, ok, sí me está respondiendo, sí está ahí. Y eso obviamente me motivó a decir, voy a leer más y voy a orar más, debo seguir haciéndolo. Y algo me pasó muy curioso de que yo digo normalmente que el Espíritu Santo me enseñó a orar, yo creo que a todos, pero me enseñó a orar en el sentido de, como te digo, oraba 5 minutos, poquito, yo decía, pues que ya no sé qué más pedir. Y, y poco a poco, orando, me llegaban hasta pensamientos, digo, guiado por el Espíritu Santo, creo yo, de antes de pedir por ti, deberías pedir por los demás. Y deberías pedir esto por estas personas. Y fueron como, y deberías pedir perdón por tus pecados del día, ¿no? Confesar tus pecados. Y deberías darle gracias a Dios primero. Y como estos pasos, ¿no? Que luego ya entendí que es muy común, pero fue poco a poco y eran estos pensamientos que me llegaban y decía, pues sí es cierto, debería primero darte gracias Dios. Gracias Señor, hoy y perdóname porque sé que durante el día hice esto, estuvo mal, ayúdame a dejar de hacerlo, cambia mi actitud y te pido por estas personas, por aquellos y también por mi familia y al final te pido por mi Señor. Y ahí fue donde mis oraciones pasaron de 5 minutos y de pronto me alegraba. Yo decía, ok, ya tengo más cosas por las que orar. Ya duró 15, 20 minutos, 30, 40, una hora, ¿no? Entonces, yo siento que así fue poco a poco un proceso donde el Espíritu Santo me enseñó a orar y lo sigue haciendo. Pero te digo, todo esto fue en un periodo de unos cuantos meses, no fue mucho. Yo diría que quizá, digo, estaba en la escuela, el periodo escolar había empezado agosto, septiembre, octubre, donde estaba haciendo esto, y llega un punto donde ya le digo a Dios, Señor, pues yo quiero... Y esto me pasó varias veces de pedirle perdón, de decir, perdóname, Señor. Yo la verdad me sentía como el peor de los pecadores y lo he comentado porque yo decía, bueno, es que hay gente que hace cosas muy malas, pero al menos cree en ti y sienten remordimiento o algo, y yo me siento peor que ellos porque yo no creí en ti. Es decir, al menos aquel que hace una cosa muy mala no cometió el error de no creer en ti. Y yo entiendo que ellos los perdones, yo entiendo que ellos los alcances, porque al menos hice una tontera, pero creían en ti y yo te negué, yo dije que no existías, yo le dije a la gente que no existías, yo trataba de convencerlos de que no estabas ahí. Y yo decía, no, no es como que creía que Dios no pudiera perdonarme, pero decía, se me hace muy difícil porque este pecado se me hace muy grande. Que luego me identifiqué con lo que decía Pablo, ¿no? Me siento el peor de los pecadores. Yo siento que mi pecado es el peor que puede haber. Y entonces empecé varias veces a pedirle perdón a Dios, decirle que me ayudara, me arrepiento, ¿no? Pero yo siento, o sea, no podría decirte que hubo un día, un momento donde yo siento que Dios entró a mi vida. Alguna vez platicando con Dante y que le mandamos un saludo también, ya mucho después, ¿no? Esto ya más reciente hace unos pocos años, pero porque todo esto pasó en el 2013, pero luego una vez platicando con Dante hablamos de eso y cómo el nacimiento espiritual para algunas personas es algo muy rápido, o sea, que pasa pronto, que hay gente que el Espíritu Santo les muestra su pecado y ahí mismo en esa tarde o ese día se arrepienten, claman a Dios y nacen de nuevo, o sea, son nuevas criaturas. Y de pronto hay otras personas que su proceso, o sea, su nacimiento es largo, ¿no? Como si vieras un nacimiento de terrenal, pero en cámara lenta, ¿no? Y se alargara semanas a veces. Y yo creo que es así también. Y no podemos decir con cada quien cómo es. Cada quien sabrá. Yo siento que el mío también fue así, no de un día ni de dos, de semanas quizá. Y yo podría decir, no un día, pero quizá una semana, que fue la primera semana de noviembre del 2013,
donde yo siento que algo hubo ahí, no porque sintiera algo, sino porque marcó una diferencia donde yo pude notar un cambio, aunque no en ese momento, pero sí me acuerdo que fue una semana donde todas las noches clamé mucho a Dios, clamé mucho a Él, que quería conocerlo, que me cambiara, que me transformara. Y yo le decía a Dios, cámbiame, no porque sentía que quería una vida diferente o algo. Yo la verdad te digo, nunca fui de andar tomando, ni de fumar, ni de consumir drogas, nada de eso. Lo digo así rápido como para que no lo agarre el algoritmo, pero yo nunca anduve en eso, yo no anduve ni siquiera en fiestas o andaba así en la calle o era desastroso en la escuela. Pues no, o sea, yo no tengo un testimonio de esos. Pero aún así yo sentía que mi pecado era lo más grande, lo peor. Y yo le pedí a Dios que me cambiara y me transformara para conocerlo más a Él. Es decir, yo le decía, Señor, transforma mi vida para poder estar cerca de ti. No, no le decía, límpiame, o sea, no, es decir, no quería un cambio de vida en el sentido de cámbiame de ya no ser así, 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 sino simplemente era como un cámbiame mi corazón, cambia, ayúdame a estar cerca de ti, no porque yo sentía como ese distanciamiento. Y le decía, transforma mi vida, cámbiame y perdóname, y perdóname. Y varias veces en las noches le confesaba otra vez todo, decía, voy a tratar de confesarte todos los pecados de los que me acuerde, toda mi vida. Y le decía, tráeme a mente todos los pecados que puedas, Señor Espíritu Santo, tráeme todos los pecados a mi mente para poder pedirte perdón por ello y arrepentirme de eso también. Quiero pedirte perdón por todo, ¿no? Esta, esta fe e impulso que tiene todo aquel que se siente cerca de Dios y quizá no conoce gran cosa. Y así fue. Y yo siento como que fue una semana de mucho, así como me acuerdo de ese tiempo y me acuerdo así como haciendo un esfuerzo, ¿no? Y como que después de esa semana fue de relajarme. No porque me relajara como tal, sino como que volteando a ese tiempo siento como que así viene mi mente. Yo soy mucho de imágenes. Así siento esa primera semana de noviembre y luego como que seguí haciendo lo mismo. Y me refiero para bien. Seguí orando, leyendo, empecé a ver muchos sermones, empecé a ayunar, que yo no entendía muy bien esto, ¿no? Pero yo tenía la inquietud y el deseo de, quiero estar más cerca de Dios, quiero conocer más a Dios. Lucas me empezó a compartir libros, folletos, canciones, varias cosas que, digo, yo ya conocía canciones cristianas por mi mamá y empecé a escucharlas de nuevo y todo. Y seguí, es decir, seguí haciendo, de pronto, si tenía ciertas actitudes o acciones, costumbres, que yo entendía que estaban mal, pues trataba de dejarlas de lado y estaba muy enfocado. Y pasaron los meses y llegó un punto, habrán sido quizá, digo, estábamos hablando de noviembre del 2013, como para febrero, marzo del siguiente año, el 2014. Yo me acuerdo que hubo un punto, como te digo, en su momento no sentí yo algo, ni nada, ni una luz. Me bauticé, empecé a ir a la iglesia, empecé a congregarme, todo esto. Pero llegó un punto en el que yo, un día le dije al Señor, Señor, yo siento que estamos bien, yo siento que soy creyente, yo siento que ya me puedo llamar cristiano. Pero le decía, pero sí he cambiado, Señor. Porque, digo, han pasado ya meses. Me entra la duda de si sí he cambiado o si solamente es que siento que leo ahora la Biblia y oro. Pero sí soy diferente, Señor, porque la Biblia habla, ¿no? De que somos nuevas criaturas, de que todo lo viejo ha pasado, que cambiamos, que somos transformados. Y ahí me entró mucho la duda, como aquella vez de la oración. Y me acuerdo que esa noche, igual en oración, le dije, Señor, tengo esa duda. Ayúdame a ver, confírmame, Señor, hazme ver de alguna manera si sí he cambiado. No quiero engañarme, le decía, yo no quiero engañarme a mí mismo, yo quiero saber que, digo, porque de sentirlo lo siento, Señor, pero yo sé que no solamente esto no es de sentir nada más, tiene que haber un fruto. Y mi duda decía, pues yo puedo convencerme a mí mismo de que tengo fruto, pero ayúdame a ver de alguna manera, Señor, si tengo fruto o no. Y curiosamente el día siguiente, en un grupo de WhatsApp que teníamos de los compañeros de la prepa, estaba organizando un viaje o no sé qué. O sea, sí se estaba organizando un viaje, pero no me acuerdo si fue sobre eso, cuando pasó esto. Algo hubo una plática y yo comenté algo, no sé si que no me parecía o no sé, algo. Y hubo un compañero que,
que comentó, o sea, que mandó un mensaje y dijo, no, Calderón, es que tú has cambiado mucho, ya no eres como antes y esto y aquello. Y obviamente el compañero quizá lo decía como para ver si se da cuenta que está mal, ¿no? Y yo, como fue un día después de la oración que había hecho, pues yo me sentí súper feliz. Yo sentí que Dios una vez más me respondía a la oración que le había hecho, la pregunta que le había hecho, me está respondiendo a través de ese mensaje, no decir, gracias Señor, porque no lo digo yo, otras personas pueden ver que ya no soy como antes, que soy diferente. Y para mí fue una alegría, digo, yo no me lo tomé a mal, al contrario, dije, gracias Señor, que sí he cambiado, que sí soy diferente y no porque lo diga yo, sino porque otras personas lo han visto. Y algo que quería compartirte también es que en todo este periodo había una oración constante que yo le hacía al Señor, muy relacionada a lo que te decía de lo que me pasó con mis compañeros, ¿no? Antes, pues los criticaba, se pusieron muy felices conmigo, todavía me ha tocado verlos y hay varios amigos de la prepa con los que todavía tengo contacto y otros con los que de pronto llego a hablar y que eran cristianos en aquel momento y me han dicho, no, me alegro mucho verte, que sigues, que me tocó ver tu cambio, que me tocó ver cómo eres diferente. Digo, si platicaran con ellos, ellos les dirían, no, hombre, no. Era una espina bien dura y bien clavada que molestaba constantemente y luego cambió bastante. Yo lo podía notar. Yo no lo sentía en ese momento, pero luego por comentarios de compañeros, no malos comentarios, sino comentarios platicando, me daba cuenta, ¿no? Que dice, o sea, ya ni me preguntan esto porque dice, no, tú ya sabemos que no. Y decía, pues, ¿por qué no? ¿Por qué no me preguntan eso a mí también? Y era porque ellos notaban eso, ¿no? Yo quizá no lo notaba tanto, pero ellos sí. Y una oración que yo le hacía a Dios constantemente y que le sigo haciendo, pero que en ese momento y esos primeros 2, 3 años fue muy incisiva, era basada en algo que leí en Santiago capítulo 1. Dice, en Santiago capítulo 1, versículos 3 y 4. Dice, no, perdón, versículo 5. Dice, si alguno de ustedes no tiene sabiduría, pídasela a Dios. Él se la da a todos en abundancia, sin echarles nada en cara. Eso sí, debe pedirla con la seguridad de que Dios se le dará, porque los que dudan son como olas del mar, que el viento lleva de un lado a otro. Entonces, como que yo decía, yo ya tengo la fe, Señor. Yo creo que tú me respondes, pero dame sabiduría. Sabiduría para acá, para acá. ¿Para qué? Para poder responder las preguntas que tengan otros, para poder explicarles a aquellos que, como yo, quieren conocer y no tienen quien les explique. Yo le decía a Dios, yo no quiero ser de los que digan nada más, pues yo tengo fe, pues no sé, pues quién sabe, pero yo creo. Yo quería poder responder y eso me llevó a leer mucho la Biblia. Me acuerdo que pude leer la Biblia por primera vez, a leerla toda, en alrededor de 7 meses, 6 meses, me parece, ya ni me acuerdo, pero que literal solamente fue leer media hora al día y varios días no leí, porque quiso y razón. Y dije, no inventes, la pude leer en 7 meses y leyendo solamente media hora al día. Ya, gracias a Dios, he podido leerla más veces, pero sí era algo como que me quedó muy grabado y por eso también empecé a leer muchos libros de apologética, empecé a tratar de entender muchas cosas, libros y recursos que estudié y leí en aquel tiempo que hasta el día de hoy siguen siendo muy relevantes y que sigo utilizando y citando. Fue un tiempo en el que Dios me siento que me tomó y me dio un impulso de infórmate, infórmate, infórmate. Y gracias a Dios he tenido la oportunidad de poder compartir con personas en varios lugares, en diferentes países, cuando me ha tocado viajar. Cuando estuve en Tucson, me acuerdo, tuve la oportunidad de platicar con un chico que era judío y tenía muchas preguntas sobre el cristianismo, porque toda su familia era judía. Entonces decía, ok, entiendo yo esto del judaísmo, ¿por qué ustedes cristianos esto y esto y esto? Y pláticas para platicar y conocer, informarse, ¿no? Y yo me acuerdo que platicaba con él y no sabía qué me iba a preguntar y el Espíritu Santo me traía a mente versículos, pasajes, lo que había leído en libros y yo terminé de platicar con él después de una hora y decía, gracias Señor, porque pude responderle a todo. Seguramente no la respuesta más completa, seguramente en alguna cosa no estaba correcto en todo, ¿no? O sea, quizá algún detalle me faltaba, pero yo podía ver cómo Dios usaba todo eso y podía responder y podía ser la persona que quizá a mí no me tocó en algún momento de mis compañeros. Y me acuerdo también cuando empecé a leer la Biblia, regresándome un poco porque me da mucha risa esto,
En las cosas que te digo que Dios me respondía en su momento cuando estaba orando y empezaba, me acuerdo que yo no tenía Biblia, como te digo, yo esto de Mateo 6 yo lo leí en el celular y todo, y yo me acuerdo que un día le dije, Señor, me gustaría tener una Biblia, me gustaría tener algo en qué leer, o sea, físico, yo no tenía Biblia, ni sabía cuánto costaba, ni dónde se vendían, y Lucas me había prestado una que era de él, y yo la leía, pero antes de eso, yo le decía, Señor, me gustaría tener una Biblia para leerla. O sea, el celular está bien, pero me gustaría tener una para llevarla. Y al día siguiente también, o sea, bien curioso el día siguiente, y tengo varios testimonios de así que Dios de alguna manera respondía. Nunca una voz audible, pero yo podía ver que Dios respondía. Al día siguiente fueron los Gedeones a la escuela yo creo que de como 13 años de haber estado en esa escuela, nunca me tocó que fueran los Gedeones a llevar Nuevos Testamentos, más que ese día que fue el día siguiente que le pedí a Dios que me gustaría tener una Biblia. Y repartieron Nuevos Testamentos y para mí fue como que algo valiosísimo. Y todavía lo tengo aquí, ese Nuevo Testamento, lo guardo con cariño. Y leí todo el Nuevo Testamento y luego le dije a Lucas, oye, quisiera leer pues más. Y me acuerdo que muy claramente cuando empecé a leer el Nuevo Testamento, no creas que fue como que un día para otro fue creer y ya creer todo y afirmarlo y tener fe. Yo me acuerdo que cuando empecé a leer la Biblia y a orar, incluso después de estas cosas que habían pasado, yo le dije a Lucas, oiga, sí creo, ya creo en Dios y creo en la Biblia, pero el Nuevo Testamento porque el Antiguo está muy loco. Y me acuerdo que Lucas también muy buena onda me dijo, pues eso es lo que quiere Dios. O sea, no se puso a debatir, que también aquí es donde hay que saber en qué momento hacerlo. Porque si hubiera puesto a discutir conmigo, no, tienes que creerlo todo porque si no eres un verdadero cristiano y no vas a, Dios no te toma en cuenta realmente y no eres salvo por completo si no crees toda la Biblia. Cosas así me hubieran alejado. Pero gracias a Dios que le dio sabiduría a Lucas también para saber cómo tratarme aunque no me conociera tanto. Y luego leí el Antiguo Testamento y ahorita como tú puedes ver en los episodios yo hablo mucho del Antiguo Testamento porque me gusta un montón, pero en su momento eso decía. Y aquí te animo a que seas paciente con las personas con las que quizá tú hablas, evangelizas, con las que tratas. Nunca sabes qué está haciendo Dios detrás de todo lo que un comentario, una Biblia regalada, un versículo que mandas, una canción y ser pacientes. ¿Sabes? Queremos ponerles cargas desde un principio, ¿no? Y queremos decirles, no, tú tienes que ya, como yo soy ahorita después de 10 años de cristiano, tú tienes que ya creerlo también. O sea, tú bríncate el proceso. No, tenemos que ser pacientes también en ese sentido. Y te digo ya, tal cual, desde ahí, de lo que te digo que pasó con mis compañeros, que sentí que Dios me confirmó que sí había cambiado, que sí había fruto, pues seguí adelante. O sea, ya ahí estaba en mi último semestre de la preparatoria y varias cosas que han pasado desde entonces te he platicado, el ir a estudiar a otras partes, el cómo Dios me guió en lo que trabajo hoy, que pues eso fue hasta años después. Y te podría contar muchas cosas y sucesos que me pasaron. Digo, aprovechando que estamos en octubre y ya va a estar largo el episodio de cualquier manera, hubo una noche de esas primeras que estaba yo leyendo y orando, que después de orar cerré la puerta de mi cuarto y me fui a dormir. Y en la madrugada, no sé ni qué horas fueron porque no quise ni ver la hora, me desperté porque los perros que teníamos, unos chihuahueños, empezaron a ladrar, que no era nada fuera de lo común, te ladraban y te despertabas. Pero aquella noche empezaron a ladrar y yo oí cómo ladraron y salieron corriendo del otro cuarto de que están con mi mamá, salieron corriendo a la sala y ahí se escucharon las patitas. Y luego escuché bien claro cómo me tocaron la puerta 3 veces. Y no fue ni muy rápido ni muy lento, pero fueron tres veces que me tocaron. Y yo estaba medio dormido, pero dije, yo escuché que me tocaron y ya no escuché nada. O sea, dije, no me hablaron, dijeron Eric o algo. Y me fui a dormir. Y en la mañana, al día siguiente, les pregunté, oigan, ¿ustedes me tocaron en la mañana cuando ladraron los perros en la madrugada? No, 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 nadie. Y no es como que dije, bueno, podrían ser las colas de los perros de acá que toparan con la puerta. No estaban ni en el camino, o sea, no era como que pasaran por ahí. Y además ellos son peludos y no sonó como si fuera algo así, ¿no? Fue como un toque así como con los nudillos, seco y, y pues sí, me sacó mucho de onda. Digo, esa es como la historia de terror. Y otras cosas, ¿no? Alguna vez me tocó y esto ya lo contaré. Esto es como un adelanto de alguna otra parte de más de mi testimonio, que es otro capítulo que se llame Más de mi testimonio. Una vez que evangelizando un hombre me dijo que él era el diablo, que me iba a matar si no me iba de ahí. Y liberaciones que me ha tocado estar. No yo hacer, pero estar. Y
pues muchas cosas, pero desde entonces el Señor me ha tomado, el Señor, gracias a Dios, me ha utilizado con todos mis defectos y espero que esto te sirva a ti también. Y yo quisiera animarte a que le hables a Dios y busques de Dios y leas su palabra, que le preguntes cosas. Es decir, mucha gente yo creo que ni se anima a eso porque no lo consideres como, ¿a poco le puedo preguntar cosas a Dios y pedirle que me responda? Pues hazlo. Jesús dice, aquel que pide y aquel que busca y aquel que toca y que habla, se le dará, se le responderá. Hay que seguirlo haciendo. Busca a Dios. El Señor sin duda puede transformar tu vida ahí donde estés en tu situación y además tu pecado no es tan grande ni está fuera del perdón de Dios. Ya fuera que antes quizás estuvieras cerca de Dios y ahora te sientes alejado, puedes volver a casa y el Señor te recibe con brazos abiertos y el Señor quiere utilizarte, el Señor tiene la capacidad de utilizarte donde estés, cómo estés, sin importar tu situación. Y aquellas cosas que quizá hoy te dan vergüenza, el Señor puede utilizarlas para animar a otros. Te animo a que si tú quizá tienes más preguntas o tienes dudas como las tenía yo, mándalas, pregúntalas en Instagram, te digo. No necesariamente tenemos que hacer un episodio de eso, ni tengo que grabarlo, puedo responderte a ti quizá. Y también te animo a que como creyente hables a otros de tu fe, les hables y te informes primero también y busques tú responder tus preguntas para que puedas responder las preguntas de otros y que donde sea que estés en tu trabajo, en la escuela, con compañeros, no temas ni te avergüences de hablarles, de decirles, me gusta mucho el evangelio tal, me gusta lo que dice Jesús, que sea un orgullo para ti ser hijo de Dios y que Dios pueda usarte a través de tu boca, de tus palabras, de tu ejemplo. No temas hablarle a la gente porque nunca sabes hasta dónde y hasta quiénes pueda llegar tu mensaje. Yo te aseguro que Lucas, quizá cuando me predicó a mí, no pensaba que más de 10 años después yo estaría haciendo algo como esto, ¿no? El podcast, porque pues en aquel tiempo ni siquiera era algo muy conocido. Nunca sabemos, no entendemos la dimensión y esto es lo que hemos hablado en episodios anteriores, pero anímate confiando en que la palabra de Dios nunca vuelve vacía, que Dios sabrá qué hacer, pero sobre todo, y lo más importante es que primero tenemos que ser obedientes, hacerlo con fe. Acuérdate siempre la obediencia con fe, volteando a ver a Dios y diciéndole, Señor, aquí está. Oh Señor, ayúdame. Oh Señor, ayúdalo. Señor, háblale, respóndeme, Señor. Pero siempre algo que tenemos es un Dios dispuesto, un Dios disponible, que te escucha y quiere responderte y quiere seguir trabajando en ti. No quiere dejarte ahí donde estás. A ese Dios vivo, poderoso, que está hasta el día de hoy escuchándote y que no está lejos más bien porque puedes hablarle donde sea que estés, ahí estés sentado en el transporte, en tu carro, donde sea. Aprovecha estos momentos que siguen, que vamos a terminar el episodio para hablarle a Dios, a tu Padre, y pedirle que te use también, que te muestre maneras de cómo hablar, de cómo enseñar, de cómo hablarle a las personas y que te ayude a ver a las personas como Él las ve. Dios no está lejos, está cerca y quiere obrar en tu vida y a través de ti. Muchas gracias por escuchar este episodio. No olvides suscribirte al podcast en tu plataforma favorita y recuerda que puedes encontrarnos en Facebook, Instagram y YouTube, donde subimos más contenido que nos lleva a razonar, analizar y meditar en las cosas de Dios. Espero que estés bien. Dios te bendiga.